Plaza Podcast. El síndrome del emperador es cada vez más común en las familias y hace referencia a la situación en la cual el niño desarrolla poder y autoridad sobre sus padres. Niños que desde pequeños insultan a los padres y aprenden a controlarlos con sus exigencias, hasta convertirse en una pesadilla para ellos. Cuando crecen, los casos más graves pueden llegar a la agresión física. Este tipo de violencia contra los padres, oculta por la vergüenza y también por el sentimiento de culpabilidad de los propios progenitores, comienza a ser ya un fenómeno cada vez más visible. Hoy, en Plaza al Día, el síndrome del emperador, cuando tu hijo es un tirano. Saludamos a Vicente Garrido, es catedrático de Educación de la Universidad de Valencia y autor del libro Los hijos tiranos, el síndrome del emperador, y además es una de las máximas autoridades en España del estudio de este comportamiento. Señor Garrido, muy buenas. Hola. Vamos a empezar por explicar qué es exactamente el síndrome del emperador. En general, el síndrome del emperador, tal y como se utiliza en los medios, se refiere a los hijos que son muy egocéntricos y agobian a sus padres, les acosan e incluso les hacen objeto de abuso psicológico y físico, por desgracia, muchas veces no declarado, porque son comportamientos que la mayoría de las familias las sufren en la intimidad de su casa, ¿verdad? Pero a mí me gusta utilizar ese término para referirme al síndrome del emperador, para referirme a estos niños que, a pesar de tener padres que son, digamos, adecuados a la hora de educarlos, porque tienen más dificultades a la hora de ser socializados, porque tienen un sistema nervioso más difícil, porque tienen una personalidad más compleja a la hora de educar, pues digo que a pesar de que los padres hacen lo que pueden, pues no lo consiguen, y a pesar de eso siguen siendo pues objeto de malos tratos, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que en general el problema del síndrome del emperador la gente lo entiende como los hijos que son violentos con sus padres. ¿Cuáles serían las características que se pueden identificar en los niños que aquejan este síndrome? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, los padres se dan cuenta pronto porque la mayoría de ellos, cuando están en la preadolescencia, que es el momento de inicio de la mayor parte de estos comportamientos, se destacan el resto de los hermanos o de los amigos de edad del hijo, porque son mucho más arrogantes, intentan trampear, mentir con frecuencia, se desconectan de las tareas escolares y empiezan a robar muchas veces porque quieren conseguir cosas que no están a su alcance y que por la edad pues no le corresponde. Y de esta preadolescencia, que yo hablo de 12, 13 años, el asunto empieza a ser más complicado en los 14 y en los 15, que son las edades, por así decirlo, más características de lo que es ya la violencia más emocional o física más evidente, ¿verdad? A estas edades esto es un problema ya grave y los padres son conscientes de eso. Y una edad complicadísima, además, porque sí, es plena adolescencia. Muy difícil, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchos padres, es verdad que han sido padres descuidados o negligentes. Y esto, pues, si el niño tiene una personalidad difícil, pues probablemente hace que a estas edades los padres ya no sepan manejarlos. ¿A qué se refiere, perdón, con negligentes y descuidados? Bueno, me refiero a que no han prestado atención a las normas, no les han hecho un seguimiento de sus tareas o actividades, un poco padres que no están, digamos, al 100%, ¿verdad?, al tanto de cómo va su hijo y sus necesidades. Algunos padres hacen lo que yo digo, una educación por piloto automático, ¿verdad? Tienen comida, van al colegio y no se esfuerzan por saber cómo son de verdad sus hijos. Entonces, la combinación de este tipo de padres con niños que por sus características personales son difíciles de educar es probablemente la razón por la que aparecen en estas edades de los 14 y de los 15 estos comportamientos que son abusivos y que es un estilo, es un patrón. Es decir, no estoy hablando de los niños que son ocasionalmente en algún momento mal educados o han desafiado a sus padres, sino que lo que caracteriza al síndrome del emperador es
que esto es un patrón, es un estilo de relación que no va a desaparecer así como así. Y que es una manera como de poner entre las cuerdas a los padres, ¿no? Porque son desafiantes, incluso se ha llegado en muchos casos a la agresión física. Sí, ya digo, la mayoría de los padres que tienen este problema no son malos padres, pero sí que, digamos, que les falta recursos para enfrentarse a estos niños, porque son niños difíciles. No todos los niños son igual de educar. Hay niños más fáciles y niños más difíciles. Cualquiera que vaya a la maternidad se dará cuenta que hay niños que son muy tranquilos, ¿verdad? Que te invitan a que les acaricies porque están ahí, digamos, esperando una sonrisa. Otros, por el contrario, parece que no hay manera de que se callen, son inconsolables, ¿no? Tiene mucho que ver también su genética, de dónde vienen, si han recibido en el útero materno malos tratos, porque, por ejemplo, la madre pues, ha tenido mucho estrés o ha consumido drogas. En fin, por diferentes razones hay niños que son más fáciles de educar que otros. Y algunos padres tienen la mala suerte de tener estos niños. Si ellos no son grandes padres, si son gente con carencias, como antes he dicho, si son negligentes y, por supuesto, si son padres absolutamente inadecuados, esto es mucho más grave, ¿verdad? Porque estoy hablando de padres, entre comillas, convencionales, pero claro, luego hay padres que, como tú sabes muy bien, no quieren a sus hijos, les maltratan, son violentos, claro, eso es un horror, ¿no? Eso No estamos hablando de eso, claro. Claro, no estamos hablando de esos, ¿no? Pero por hablar de los padres convencionales, el problema es padres que hacen lo que pueden, pero que no están, digamos, capacitados para educar a estos niños que son muy difíciles. Porque en general, la mayor parte de los niños, solo con que se les atienda en lo fundamental, que se les dé cariño, que se les oriente, por supuesto que se atienda a sus necesidades. La mayor parte de los niños salen adelante. No son violentos porque hay una tendencia natural al apego. Lo natural es que los hijos se peguen y quieran a sus padres. Para que se produzca esa conducta de acoso, la explicación tiene que ser que ese apego no se ha hecho bien, no se ha producido. Es un apego defectuoso. Entonces los niños moralmente, como no están impedidos por emociones de cariño, moralmente encuentran lo más lógico, pues salirse con la suya. No hay ese cariño que les dicen, que se dice a uno mismo, ¿verdad? En su conciencia, yo no puedo hacer esto a mi padre me quiere o mi madre me quiere, ¿no? Estos niños no han interiorizado eso y ese es el origen del problema. Una vez se ha detectado ese caso de un niño o niña con ese síndrome, ¿dónde se puede atacar o cómo se debería hacer para corregirlo si se está a tiempo, que imagino que sí? ¿Cómo deberían actuar en este caso los padres y deberían también pedir ayuda, imagino? Sí, esto los padres solos no lo pueden hacer, ¿no? Pues tendrían que acudir a psicólogos o pedagogos especializados en este tipo de niños. Pues sí, es que no hay otro camino, ¿sabes? La seguridad social eso no lo acoge. Los servicios sociales están hasta arriba con los niños de ambientes desfavorecidos, excluidos, etcétera, etcétera. No, por desgracia, la única salida es una salida privada, pagada. Es buscar a psicólogos o pedagogos que entiendan de esto. A su juicio, ¿qué papel juega la educación en la prevención de la violencia filoparental? Es muy importante, muy importante. Lo que ocurre es que niños difíciles requieren mucha educación y este es el problema. La mayor parte de los padres están preparados para un niño que exige, digamos, un nivel de atención y de cuidados normal, convencional, pero los niños que son violentos con sus padres son niños más difíciles de educar. Este es el problema. No son, tú escucharás y lo oirás 1.000.000 de veces, son padres despreocupados con sus hijos que les malcrían, por eso son violentos. Eso es una tontería. Un padre que quiere a su hijo y se preocupa por él, aunque sea muy permisivo, no recibe como respuesta una conducta de acoso permanente, porque el niño le quiere. Quizá le tome el pelo, quizás sea un vago, quizás sea un golfo, pero ese niño no le pegará a su padre o a su madre durante meses o años. Para que un niño actúe así, tiene que existir una ausencia de apego afectivo. Ese niño no se ha pegado emocionalmente a sus padres y por consiguiente les utiliza como proveedores y por eso se enoja cuando sus padres no le dan esas cosas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque son niños muy difíciles y en aquellos momentos donde quizá hubiera sido más útil
una educación especializada no la tuvieron, porque los padres no nacen sabiendo eso. Claro. Siempre pongo el ejemplo de la anorexia. Hace 20 años, ¿quién sabía algo de anorexia? Estaba de moda, que sí, había un montón de reportajes. ¿Tú te crees hace 20 años, si un niño tenía estos síntomas, o una niña, que tú sabes que esto afecta más a las mujeres, ¿tú piensas que los padres sabían cómo hacer eso? No, ¿a qué no? Los padres no tenían ni idea. No, porque ahora estamos más familiarizados con el término, pero también es desconocido para muchos padres, ¿eh? Hombre, sin duda, pero digamos los padres de cultura media saben lo que es, ¿sabes? Y antes no, antes los niños no querían comer y los tenías ahí 20 horas hasta que comían. Ese era el modo de ocuparse de la anorexia. Esta es la situación que hay ahora con respecto al problema del síndrome del emperador. Nadie sabe lo que es, ¿sabes? Y muchos tertulianos dicen lo primero que se les ocurre, los padres tratan como amigos a sus hijos, por eso a sus hijos se les suben a las barbas. No. Y que no hay que confundir, señor Garrido, tampoco el que un niño o niña tenga una rabieta o una mala contestación con lo que es exactamente realmente el síndrome del emperador. Por supuesto, por eso antes he hablado de que es un estilo de relación, es un patrón. ¿Pero es un trastorno, una alteración psíquica o no? Es una alteración del comportamiento. Es un trastorno del comportamiento producido por la ausencia del apego afectivo que debería haberse producido entre los hijos y los padres. ¿Cuáles serían entonces las claves para no caer o que tus hijos no tengan ese síndrome? ¿De qué manera deberíamos actuar correctamente los padres? Un ejemplo es cuando los padres ven que sus hijos están desde jóvenes, desde 8, 9, 10 años, están presentando problemas claros de desafío y no hacen nada porque esperan que se le pase con la edad. Eso es lo peor. Cuando los chicos empiezan a mostrar comportamientos de desafío que van más allá de lo que es normal, los padres deben de preocuparse e intentar corregir eso. Porque de lo contrario, cuando se llegue a los 14 o los 15, esto va a ser mucho más complicado. Y otro ejemplo que te pongo, te lo cuento porque eso suele ser habitual. Y otro ejemplo que te pongo es que muchos padres piensan que los niños pues lo que requieren es una disciplina mucho más dura y fuerte, y entonces lo que hacen es que se centran en castigar continua y repetidamente a los niños, y eso también es un error. Así tampoco se soluciona este problema, porque estos niños son muy ávidos a la hora de captar las cosas que son valiosas en su ambiente, en su hábitat, y si ellos se dan cuenta que la violencia y la fuerza es la clave de todo, aprenderán a utilizarla. Entonces, ni demorarlo en el tiempo esperando que pase como si fuera el sarampión o el acné, ni utilizar una rigidez o una fuerza, excesiva, ¿verdad? O una capacidad de imponerse, como pueden pensar otros diciendo es que los padres son muy blandos. No, esa no es la solución. La solución es actuar a tiempo y hacerlo de manera profesional, ¿sabes? Sabiendo cómo hacerlo. Y esto no te lo puedo explicar en 30 segundos. Por eso te digo que tienen que buscar asesoramiento. Por último, ¿cree que es un fenómeno cada vez más visible en la sociedad? Si nos atenemos a las denuncias, no. Parece ser que se ha estabilizado en unas 5.000 denuncias, 5.000, 6.000. Pero que duda cabe que es un problema que está mucho más presente de lo que se conoce, ¿verdad? Porque la mayor parte de las familias no hablan de esto. Por vergüenza, por sentimiento también de culpabilidad de los padres. Porque esa es otra pregunta. ¿Los padres se sienten culpables por no hacerlo bien? Mucho, porque ellos piensan que los niños son como si fueran cera que tú puedes moldear a tu antojo, y eso no es verdad. Cada niño tiene su personalidad y no es lo mismo un niño que otro, ¿verdad? Don Vicente Garrido, recordamos catedrático de Educación de la Universidad de Valencia y autor del libro, como hemos dicho, Los hijos tiranos, el síndrome del emperador. Gracias por estar hoy con nosotros y ayudarnos a entender mejor este fenómeno que, como decimos, pues está cada día más presente en las familias. Muy bien, gracias a ti. Los expertos nos explican que el síndrome del emperador es un trastorno del comportamiento y no hay que confundir una rabieta o una mala contestación con este fenómeno, pero sobre todo, cuando los niños muestran actitudes desafiantes con los padres, hay que poner remedio y no esperar a que la situación empeore. Plaza al Día es el daily de las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también en las diferentes plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.